Iglesia, una vez más, el Señor permite que nos reunamos en el nombre de Jesús para recibir de su palabra, para recibir de su Espíritu Santo, que le decimos: Espíritu Santo, Dios nuestro, bienvenido a este lugar, para compartir su palabra, Iglesia. Y si me quieren acompañar, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 y siguientes, la página 1113 de nuestra Biblia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Digan amén cuando estén por ahí. Amén. Que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Iglesia, este es uno de los 7 mensajes, de los mensajes a las 7 iglesias. Y este mensaje a esta iglesia le está diciendo el Señor, con estas palabras, le está diciendo el Señor que hay pecado en esa congregación. Le está diciendo la situación que hay ahí, la situación que hay en esa congregación. Primero le dice como a otras congregaciones le ha dicho el Señor en Apocalipsis, le dice primeramente en el versículo 1: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor le dice la situación que tiene esta congregación. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, hay pecado en esa congregación. Estás muerto, no estás vivo. En contexto bíblico, para el Señor lo que está vivo es porque está en Cristo. Lo que está muerto no tiene a Cristo. Le sigue diciendo versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está diciendo: quita el pecado de ti, quita el pecado de ti. Se lo está diciendo a esa congregación. Primero le dice: hay pecado el pecado en ti, y luego le dice: quita ese pecado. Sé vigilante y afirma, asegúrate de que de las otras cosas, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras perfectas delante de Dios es cuando se camina delante de Dios en santidad y se hace lo que nuestro Dios manda en su palabra. Es decir, somos obedientes. La obediencia al Señor. Pero tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tu caminar delante de Dios, le dice a esta congregación, no está bien, no es recto. Es decir, hay pecado y su caminar no está bien. No está haciendo las cosas bien esta congregación. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Que se acuerde, que recuerde el evangelio que recibió. El evangelio que recibió. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero el Señor le dice algo bueno en el versículo 4: pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Esto quiere decir que las otras tenían sus vestiduras contaminadas. ¿Alguien dice amén?
las otras personas de esta congregación sí tenían sus vestiduras manchadas, sí tenían pecado, no estaban en santidad y no estaban caminando rectamente delante del Señor. Entonces, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Por qué son dignas estas personas? ¿Porque eran ricas? No, porque habían sido justificadas por su fe en Cristo. Claro, ser digno delante de Cristo significa estar sin mancha, sin arruga, ser justificado, haber sido justificado por Cristo. Eso quiere decir que la persona ha creído en Cristo, ha habido un cambio en su vida, ha sido regenerada por el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo, el perdón de pecado, ha sido limpiada de pecado. La persona se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo. Entonces, el Señor ha justificado a esa persona su fe. La fe de esa persona ha justificado a esa persona delante de Cristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado Abraham. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Entonces, hoy en día, en tiempo de la gracia, de lo que estamos hablando de este mensaje a esta iglesia, estas personas creyeron en Cristo. Se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Cristo y convirtieron su vida en un caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces fueron justificados por su fe y su obediencia, pero fueron justificados por su fe. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Porque son dignas, porque han puesto su fe en mí, porque se han arrepentido de sus pecados y han creído en mí, en el Señor, han creído en el Señor. Y el Señor así las ha justificado. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, el que limpiare sus vestiduras de todos aquellos que no las tenían limpias, que esto también es un mensaje para nosotros hoy, para toda la iglesia en todo el mundo. El que venciere, el que limpiare sus vestiduras, porque si está manchada hay que limpiarlas. El que venciere, limpiare sus vestiduras, será vestido de vestiduras blancas. Santidad. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad no hay salvación ni vida eterna. Porque ya lo dijo el Señor aquí, en el versículo anterior, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. ¿Con qué? ¿Con la mancha de café? No. Sus vestiduras espirituales, está hablando de su santidad. Con pecado, no las han manchado con pecado. Personas que andaban rectamente delante del Señor. Entonces, el que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas. Sí, el que venciere, el que dijere no al pecado y corrigiere su camino delante del Señor y caminare delante del Señor conforme a la palabra de Dios, obedeciendo a nuestro Dios, entonces será vestido de vestiduras blancas. Pero aquí viene lo fuerte. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos sabemos lo que es el libro? ¿Qué es el libro de la vida? Es un libro que tiene el Señor, donde te escribe el nombre completo de la persona que ha recibido a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, se ha vuelto al Señor y camina como estos cuatro personas.
unas pocas, pero bueno, 4 personas, el versículo 4, perdón, que tiene estas pocas personas que no han contaminado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pues el Señor dice, y que las que se volvieran al Señor, las personas que se volvieran al Señor estando en pecado, siendo cristianos, no siendo cristianos, se vuelven al Señor, abandonan el pecado y caminan conforme a su palabra, se convierten al Señor de todo su corazón, se arrepienten de sus pecados, pues esos son los que vencen. Esos son los que vencen. Los que dicen sí al Señor y dicen no al pecado. El pecado es todo lo que nuestro Dios prohíbe y aborrece. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que estando su nombre, siendo salva la persona, siendo justificada delante del Señor, teniendo vida eterna y salvación, porque estar escrito el nombre de una persona en el libro de la vida del Señor, significa que esa persona tiene salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Pero el Señor dice aquí que no borrará su nombre, el nombre del libro, su nombre del libro de la vida, de aquellas personas que venzan, que dejen el pecado. Porque en esta congregación había unas pocas personas que andaban en santidad, pero las demás personas no. Dicen unas pocas personas. Y las otras personas no. Entonces, ya estaba crítica la situación de esta congregación. Crítica en cuanto a santidad, porque se trata de eso, de santidad. Porque si no hay santidad, por muchos dones que haya, por muchas cosas que se hagan y muchos eventos y se conviertan 3 naciones, pero si no hay santidad dentro de la persona que va, no vale de nada porque esa persona pierde su salvación y su vida eterna. La salvación no se pierde. Pues aquí dice esto, y no borraré su nombre del libro de la vida. Porque una persona puede venir a Cristo, como dice la palabra de Dios, y el Señor puede vestirle de vestiduras blancas y escribir su nombre en el libro de la vida porque lo ha hecho conforme a la palabra. Ha vuelto a Cristo, ha venido a Cristo conforme a la palabra. Y ha abandonado el pecado y camina conforme a la voluntad del Señor. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y tiene vestiduras blancas, está en santidad. Pero al tiempo, antes, después, esa persona se dedica a ir cometiendo pecadillos. No, porque esto aquí se va deslizando. Poquito aquí, la tentación por allá, el maligno por allá, en bandeja de oro le pone las cosas. Y poquito a poco se va deslizando y dice, no pasa nada, pequeño no pasa nada. Sigue, sigue, sigue. Y en vez de pararse y decir, no, uy, me he equivocado, he cometido un error, se va a los pies del Señor. Señor, perdóname, en oración. Yo te pido perdón por este pecado, Dios mío, ayúdame a no caer más en esto. Límpiame de pecado, yo te pido perdón por este pecado, límpiame, perdóname, límpiame. En el nombre de Jesús, Dios mío, el Señor te va a limpiar, te va a perdonar y te va a limpiar. Eres cristiano y cometes pecado porque caíste, te deslizaste. Ve al trono de la gracia, lo dice la palabra de Dios. Hay un trono de la gracia, estamos en la gracia, bajo la gracia. La misericordia de Dios, es que somos salvos por misericordia del Señor. Misericordia inmerecida, porque todos íbamos camino al infierno, a la condenación eterna, ignorantes de la verdad de la vida, porque desde que Noé y los que estaban con él se bajaron del arca, todo lo que pasó, toda la descendencia, sí, porque no había nadie más, dice la Biblia. A unos enseñaron a todos porque Noé sabía de Dios, enseñaron a todos. Unos creyeron, otros no, y otros creyeron y otros dejaron de creer. Porque vemos cómo está el mundo. ¿Cuántas naciones, cuántas ciudades, cuántos pueblos creen en el Dios verdadero? ¿Cuántos creen que Cristo es el Dios verdadero? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el ser humano se ha desviado.
se ha desviado. Pues entonces, el Señor está diciendo, como le dice a estas personas, a esta congregación, está diciéndole a todo el mundo, que el que venciere, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay que volverse a Cristo, hay que volverse al Señor. Solamente hay un cielo y hay un infierno. Un infierno, no hay más opciones. Aquí en esta vida hay una verdad y se llama Jesucristo de Nazaret y su palabra, porque esta palabra santa, es la que nuestro Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pero también para que sepamos qué es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en el mundo y por qué sucede. ¿Por qué tanta maldad, naturaleza caída, todo esto? ¿Por qué hubo en un principio la desobediencia de Adán y Eva? Sí, que suena, ya lo han convertido como que suena un poco así, no suena como casi ni bien por ahí, porque no se lo toman en serio, pero es que es la verdad de la vida, nos guste o no. Muchos pensarán, por eso que está diciendo este hombre, eso es de fábula, ¿cómo se cree en eso? Al medir contaremos, decía mi madre, al medir contaremos, vamos a medir, pero todavía es tiempo de salvación. Todavía la puerta de la salvación está abierta. Se llama Jesucristo de Nazaret. Todavía está esperando a nuestro Dios, a todas las personas que quieran arrepentirse de sus pecados, que quieran creer en Él o que quieran reconciliarse con Él porque se han apartado. Pues nuestro Dios está esperando por Él. Por esas personas se está esperando. Porque nuestro Dios las está llamando una por una para que se vuelvan, se reconcilie. ¿Cómo? Pidiéndole perdón. Señor, perdóname porque me he desviado, porque he pecado. Yo te ruego, Dios mío, perdóname, límpiame de mi pecado y dame fuerza para seguir adelante conforme a tu palabra. Esa es la solución. Y eso no es solamente para los pobres. Es para todo ser humano de cualquier estatus económico, social, porque esta es la verdad de la vida y es para todos. Pues como dice la palabra, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja de coser, a que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? El amor al dinero es la raíz de todos los males, la avaricia. Iglesia, el Señor está esperando por todas aquellas personas que se han apartado o quienes no le conocen, para darle salvación y vida eterna, para escribir su nombre en el libro de la vida. El que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor hoy está llamando a reconciliación, está llamando a salvación. Está llamando a salvación a quienes no le conocen. Está llamando a reconciliación a quienes se han apartado. Así que hoy es día de salvación. No deje para después lo que puedes hacer ahora mismo, porque no sabemos si dentro de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, esta noche, vienen a pedir nuestra alma. Y después ya no hay solución. ¿Alguien dice amén? Amén. Iglesia, no manches tu vestidura. ¿Alguien dice amén? Amén. No manchemos nuestras vestiduras los que las tengamos limpias, sino busquemos tenerlas más limpias todavía, si cabe. Hoy es día de salvación. Dios te bendiga.